Saludos a toda la comunidad del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Estamos en un momento en que las propuestas para apoyar a los distintos sectores productivos y comerciales del país en la reactivación de sus actividades toman cada vez más relevancia para reactivar la economía y la industria de Costa Rica. Es acá donde la conectividad y la digitalización son y serán pilares claves para la recuperación de la economía de nuestro país, en pro de retomar el camino del crecimiento económico y la prosperidad social, de la mano siempre con el desarrollo digital. Precisamente para hablar sobre este tema y cómo estos elementos pueden aportar a la reactivación económica, invitamos a Edwin Estrada, exministro de Telecomunicaciones y recientemente nombrado director de desarrollo de NAE para Centroamérica. Muchas gracias, don Edwin, por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, don Roberto. Buenas tardes. Un saludo a usted y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias. Efectivamente, voy a resumir, voy a entrar y salir de la reunión con una frase. Un país que plantea una estrategia de reactivación económica después de la pandemia, dejando por un lado la digitalización, el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, está destinado a tener muchas dificultades, por no decir a fracasar. Entonces, bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Es evidente cómo incluso antes de la pandemia el impacto que estaba teniendo las tecnologías de información y comunicaciones. Somos testigos y lo hemos visto en carne propia cuando empezamos a utilizar un teléfono de disco, luego pasamos a un teléfono celular, donde solamente podíamos hacer llamadas. Posteriormente hemos visto cómo ha evolucionado el uso del teléfono y ahora podemos hacer muchísimas cosas hasta el día de la pandemia, en el cual nos obliga a quedarnos en nuestras casas, y prácticamente es las herramientas por medio de las cuales pudimos seguir trabajando, pudimos seguir estudiando, pudimos seguir generando innovación. Entonces, aquí se demuestra, repito, la importancia y el impacto de las tecnologías de información y comunicaciones que ya venía teniendo en nuestra vida anterior a la pandemia y posteriormente de la pandemia. Entonces, aquí es necesario que se pueda crear por parte del Estado ese entorno habilitador para que los habitantes tengamos acceso a las telecomunicaciones, tengamos disponibilidad de servicios, además tengamos las herramientas y las habilidades para poder utilizar estas tecnologías de información y poder hacer un uso adecuado, un uso productivo, un uso seguro y un uso responsable. Y además de esto, pues tenemos que tener la posibilidad de tener acceso a los dispositivos que nos permitan también tener ese contacto con el mundo a través de las tecnologías de información y comunicaciones. Don Edwin, usted lo mencionaba muy bien ahora al inicio. Son evidentes estas consecuencias de que la pandemia trajo sobre la economía de Costa Rica, sobre los negocios, sobre las mismas personas también, y cómo hemos iniciado ese proceso de transformación de forma muy acelerada. Usted me corregirá, pero he leído también que ese proceso de digitalización se adelantó prácticamente 10 años a lo que estaba previsto realizar en estos últimos meses. En ese sentido, y de acuerdo a las conclusiones que ustedes han sacado en todo este tema, ¿cómo debe ser cómo Costa Rica debe iniciar o más bien continuar ese proceso de transformación para poder implementar todavía mucho más las tecnologías de la información en nuestras operaciones? Sí, claro. Claro, mire, nosotros tuvimos la virtud como país de abrir el mercado de las telecomunicaciones hace aproximadamente 12 años, una cosa así. Y con esto, pues hemos visto también cómo han aumentado los servicios, cómo ha aumentado la penetración. En estos momentos, por ejemplo, tenemos 197 líneas de teléfono por cada 100 habitantes de teléfono móvil. Tenemos también casi 100 líneas de internet móvil por cada 100 habitantes. En internet fijo hemos visto, por ejemplo, cómo ha venido creciendo, sin embargo, no al ritmo que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pandemia? Que vemos una necesidad, por ejemplo, de seguir trabajando en poner a disposición de las personas del internet fijo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este proceso ya había iniciado, ya se venía dando,
pero evidentemente con el tema de la pandemia esto se acelera porque nos vemos en una coyuntura, repito, en la que tenemos que quedarnos en nuestros hogares y es ahí donde vemos la necesidad de tener acceso a los servicios de telecomunicaciones. Entonces, ese es el primer punto, porque podemos entonces dividirlo en tres áreas. Primero que todo, la disposición, la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones por parte de los habitantes. Entonces, bueno, una vez tenemos tenemos los servicios y tenemos que ir un paso más allá en la posibilidad de que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan tener acceso. Entonces es aquí a través del dinero que está en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y que se aplica por la SUTEL, mediante el capítulo de acceso y servicio universal que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que emite el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se atienden a estas personas pues para lograr una justicia y una igualdad. Posteriormente también hay que trabajar entonces en la digitalización de las empresas, la digitalización del Estado, y posteriormente también hay que trabajar en el talento digital de los habitantes, de las personas, porque nada hacemos con tener buenos servicios de telecomunicaciones, con que las empresas estén digitalizadas, con que el Estado esté digitalizado, pero los habitantes no tengamos las herramientas. Y a final de cuentas, esto es lo más importante, porque las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo. Las telecomunicaciones es una herramienta, a final de cuentas, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y volvernos más competitivos. Entonces, aquí ya desmenuzando cada una de estas áreas que le he indicado, vamos con el tema de infraestructura digital, para poner a disposición los servicios de telecomunicaciones para las personas. Y aquí en este tema, digamos que confluyen dos factores. Primero, la infraestructura física, y es esta obligación que tienen los operadores de desplegar las redes de telecomunicaciones, que tienen diferentes elementos, como por ejemplo torres, ductos, etcétera. Y para esto también entonces hay una confluencia y injerencia de diferentes actores, como actores públicos, por ejemplo, las municipalidades que tienen que aprobar los permisos, tienen que hacer los reglamentos, tienen que tener herramientas eficientes para que los operadores puedan tener los permisos oportunamente. Posteriormente, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es el que diseña y lidera la construcción de las carreteras, en el cual también debe incorporarse todos los elementos técnicos de la materia de infraestructura de telecomunicaciones, ya que las carreteras es una vía idónea y natural por medio de la cual transitan las redes de telecomunicaciones. Y también, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, que tiene que dar los permisos respectivos. Entonces acá también tiene que tener procedimientos eficientes y que, repito, permitan a los operadores que cumplan con las obligaciones que el Estado les ha impuesto mediante la suscripción de los contratos. Entonces, repito, el Estado costarricense tiene la obligación de coadyuvar con los operadores para el despliegue de la infraestructura y por ende el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Otro elemento importante que le decíamos, la segunda parte, es la digitalización del Estado y la digitalización de las empresas. Entonces, es necesario que el Estado se digitalice, que haya más servicios, que haya interactividad, interacción entre las redes de todos los ministerios, de todas las entidades públicas, para que pueda haber un trasiego adecuado de información. Y cuando digo adecuado, me estoy hablando de manera eficiente, rápida, pero obviamente también de manera segura y protegiendo todo esto a tenor de la normativa relacionada con la protección de datos, con el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera, porque a final de cuentas son datos de todos los habitantes que discurren por las redes también. Entonces, repito, entonces el Estado tiene que digitalizarse tanto hacia adentro como hacia afuera, y para poder brindar los mejores servicios digitales a las personas. Y por ejemplo, acá vemos en el tema de la pandemia,
bueno, no podemos salir de nuestras casas y gracias a que muchas municipalidades, a que muchas instituciones del Estado, principalmente los bancos, por ejemplo, tienen servicios digitales, no hemos tenido que desplazarnos poniendo en riesgo nuestra salud y eventualmente nuestra vida por tener que salir en un periodo de pandemia. Entonces, aquí es necesario seguir trabajando en eso. Y con respecto a la empresa privada también, la empresa privada tiene que necesariamente digitalizarse a lo interno, también en la misma línea. ¿Por qué? Porque la cuarta revolución industrial ofrece muchas herramientas para mejorar la productividad de las empresas, como el Internet de las Cosas, el Big Data, la robotización, la inteligencia artificial. Son herramientas que se pueden utilizar y que se deben utilizar para eso. Aquí es muy interesante porque hay estudios que indican que la empresa privada, por ejemplo, si no se digitaliza, corre peligro de desaparecer la empresa en 10 años en América Latina y en 5 años en Europa. Entonces, aquí igual estamos viviendo una revolución industrial. Recordemos la primera cuando se dio la máquina de vapor y la industria que se volvió más competitiva y que al final logró sobrevivir fue la industria que incorporó la máquina de vapor en sus procesos. Entonces aquí también es necesario que las empresas privadas, la empresa privada, incorpore dentro de sus procesos de manera inmediata el tema de la digitalización. Aquí hay que decir algo también. Ya en esta coyuntura que estamos viviendo, la digitalización, el uso de las tecnologías, definitivamente no es un lujo, es una necesidad y es una cuestión de supervivencia. Y bueno, la empresa NAE es una empresa que se dedica a llevar de la mano a las empresas a la digitalización y a la entrada exitosa de la cuarta revolución industrial, evitando, como le digo, ese peligro de desaparecer o de ser menos competitivo en muy poco tiempo. Y vamos al último tema, que no por ser el último es el menos importante, y es la digitalización del talento humano. Y bueno, ya le había adelantado, pero la digitalización del talento humano es la posibilidad de las personas de asumir y aprender todas esas herramientas que nos permitan hacer un uso seguro, responsable y productivo de las tecnologías de información y comunicaciones. ¿Por qué? Porque todos los procesos se están digitalizando. Entonces necesitamos aprender cómo utilizar y cómo, repito, hacer más productiva nuestra vida a través del uso de las tecnologías de información. Entonces aquí hay, igualmente, son decisiones que se tienen que tomar de manera inmediata. Aquí es muy interesante porque nosotros en Costa Rica nos sentimos muy orgullosos de las decisiones que han tomado nuestros abuelos en algún momento de la historia, como por ejemplo la abolición del ejército, el tema de las garantías sociales, bueno, incluye el seguro social, la educación gratuita y obligatoria, el tema del medio ambiente, por ejemplo, que ha permitido que nuestro país pues tenga unas buenas condiciones de vida. Repito, nos hemos sentido muy orgullosos de esos como costarricenses. Entonces aquí estamos en una coyuntura nosotros en la cual estamos obligados a tomar decisiones de la misma trascendencia que esas decisiones que le acabo de enumerar y que tomaron nuestros abuelos en algún momento. Y la decisión es digitalizar el país de manera inmediata y, repito, entonces vamos a hablar de la digitalización del talento humano, tanto en el sector público, el sector privado, y aquí pues hay muchísimas estrategias para hacer esta digitalización del talento humano, pero antes de eso hay que tener claro que algo que ya dije anteriormente, que las tecnologías de información y comunicaciones son transversales absolutamente a todos los sectores. Usted me dice un sector y yo le puedo decir cómo impacta o le puedo hacer una perspectiva de cómo impacta las tecnologías de información y comunicaciones en ese sector y cómo mejora, cómo potencializa esos servicios o ese sector, ¿verdad? Porque en estos momentos las tecnologías de información y comunicaciones es el catalizador de la economía por antonomasia. Repito, entonces vamos a las decisiones. Aquí, por ejemplo, hay que digitalizar el tema de la educación, desde los más pequeños hasta las universidades, donde por esa transversalidad en cada una
de la currícula de cada una de las carreras universitarias debe incorporarse también las telecomunicaciones. Y así, por ejemplo, con la colaboración de CINDE, hace unos meses vino a Costa Rica la Universidad del Estado de Arizona, donde hizo un diagnóstico de cuáles son las herramientas que tienen que tener las personas de cara al uso del 5G y de cara a la transformación digital, y es algo que tenemos que tomar con mucha seriedad. Y aquí entonces, repito, hay que tomar decisiones ya, hay que tomar decisiones. Las personas en puestos de poder de decisión en el gobierno, en el Estado, tienen que tomar decisiones ya. La empresa privada tiene que tomar decisiones ya. Y muy importante, tienen que entender también que al ser transversal, también tiene una injerencia en el tema del acceso a las telecomunicaciones, y aquí le hablo específicamente, por ejemplo, de las municipalidades, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Ambiente, donde anteriormente las telecomunicaciones era un accesorio y tal vez no era necesario incorporarlo dentro de su política pública porque digamos que no les tocaba a ellos, pero ahora sí les toca a ellos. Sí les toca a ellos, repito, porque, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tiene que incorporar dentro de su política pública transversalmente el tema de las telecomunicaciones para que en las carreteras vayan las telecomunicaciones. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que es la Rectoría de Planificación Urbana, en su política pública también tiene que incorporar la digitalización para lograr, por ejemplo, que en las urbanizaciones y bueno, toda la obra que se haga de diseño urbano también tenga incluido el elemento de telecomunicaciones. Entonces, repito, aquí hay que romper un paradigma y todos tenemos que entender que ahora sí es un tema de todos el asunto de las tecnologías de información y comunicaciones y que todos tenemos injerencia y que por las acciones u omisiones que hagamos en los puestos donde estamos apresurando o estamos atrasando las tecnologías. Y bueno, aquí hay una coyuntura impresionante después de la pandemia. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo están tomando también las mismas decisiones. ¿Por qué? Porque, y aquí vamos a ver cómo ganamos o perdemos competitividad como países. Y vamos a aprovechar o vamos a echar o vamos a dejar a un lado, por ejemplo, todas aquellas decisiones que hicieron nuestros abuelos y que nos hizo tener una buena calidad de vida por decisiones que nosotros tomamos o no tomamos el día de hoy. Entonces, repito, ya para terminar, es un asunto, primero, de convencimiento político, romper paradigmas, pero sobre todo tomar decisiones ya y tomar decisiones oportunamente. Don Edwin, precisamente le iba a consultar cuál era el papel que jugaba el Estado en todo este proceso de digitalización y de implementación de las tecnologías de la información. Sin embargo, usted ya lo explicó muy bien, y no solo el papel que juega el Estado, sino también la parte de la empresa privada. Así es. Entonces, uno podría pensar que no es nada más referente a un sector específico, sino que debe ser un trabajo en conjunto, un trabajo paralelo para ir sacando esta tarea adelante y poder digitalizar el país realmente como se necesita en un momento como el actual y como están haciendo otros países. Claro. Entonces, y lo que me llama la atención también es que muchas veces en el Estado, bueno, uno sabe que tal vez está un poco atrasado en ciertas cosas de digitalización. Por ejemplo, un Ministerio de Hacienda que tiene muchos sistemas que no se hablan entre ellos y otros ministerios que también están un poco rezagados, pero también desde la parte privada, por ejemplo, las pymes. Leía un dato un día de estos, un dato interesante, que decía que casi el 70% de las pymes o emprendimientos utilizan el celular para trabajar y operar sus negocios diariamente. Pero esa digitalización o uso del celular es nada más el uso del WhatsApp Business, por ejemplo. También se ven plataformas de e-commerce que tal vez están incompletas o que no se saben usar realmente por parte del emprendedor o de la pyme o del negocio para sacar el mayor provecho. Entonces, tomando esto en cuenta y viendo tal vez como un poco de todavía no comprender la importancia de la digitalización en los negocios, en el Estado, ¿cuál es el paso a seguir para poder lograr adaptación a esta nueva normalidad en este tema? Bueno, yo creo que este ha sido un proceso largo, un proceso, digamos, continuo, ¿verdad? Entonces, si usted me dice a mí cuáles son los pasos a seguir, bueno, tomar decisiones. Tomar decisiones
ya no debería ser una discusión si es importante o no es importante. Ya no debería el viceministerio de Telecomunicaciones, como anduve yo 4 años, convenciendo a las municipalidades de que es importante las tecnologías de información y comunicaciones. Ese ya no debería ser un tema de discusión, pero lamentablemente aún lo es porque hay muchas personas todavía que, por ejemplo, usted puede llegar y conversar con ellos y ellos dicen, sí, sí, qué importante, pero ¿qué es lo que pasa? Dan media vuelta y siguen con su trabajo ordinario y no empiezan o no reaccionan o no toman las acciones necesarias. Entonces, repito, yo creo que aquí es romper paradigmas, es ya tomar las decisiones. Ya las decisiones se tienen que tomar. ¿Y cuáles son esas decisiones? Por ejemplo, mire, que las municipalidades terminen de adecuar sus reglamentos, que los hagan a favor, por ejemplo, o a tenor de la ciencia y la técnica, que muchos de ellos no están. Y, por ejemplo, también que tomen la decisión de crear un sistema ágil de otorgamiento de permisos. Por otro lado, también las municipalidades tienen entonces que digitalizarse a lo interno. Esa es otra decisión que hay que tomar. Por ejemplo, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, tiene que asumir el tema de la digitalización como un eje transversal y como un eje preponderante, importante en toda la política pública. Repito, ya no es momento de estar convenciendo a las personas de la importancia de las telecomunicaciones, de las importancia de las tecnologías de información y comunicaciones, porque eso ya la gente lo está viviendo en carne propia y cuando vemos en una casa donde hay 2 niños, un papá y una mamá, y resulta ser que tienen al menos una computadora y tienen que estarse dividiendo el tiempo o no tienen una buena velocidad, y no necesariamente estamos hablando de familias en condición de pobreza. Hay familias de clase media también que están en esa condición, y mucho más, repito, las familias en condición de pobreza, por lo que hay también entonces, que es algo muy importante y muy rápido, que es acelerar la ejecución de los fondos de Fonatel ante la emisión de política pública que se adecue a las necesidades actuales y en atención a todas esas personas, porque también Costa Rica nos hemos enorgullecido siempre de ser un país de igualiticos, como hemos dicho, pero lamentablemente estamos viendo cómo la brecha digital se está extendiendo y lamentablemente acá los perjudicados son pues las personas y las familias en condiciones de pobreza, condición de vulnerabilidad. Entonces hay que tomar decisiones rápido en ese tema. Pero sobre todo yo creo que es, vamos a ver, tener conciencia de la importancia, incorporarlo, repito, como trascendental y fundamental y transversal en las decisiones que se toman al más alto nivel, ¿verdad? Al más alto nivel, y llámese al más alto nivel, presidente de la República, Poder Ejecutivo, llámese al más alto nivel, Asamblea Legislativa, también, que los diputados pues estén atentos a las reformas que haya que hacer para potenciar las oportunidades que nos brindan las tecnologías de información y comunicaciones. Don Edwin, usted anteriormente ya nos comentaba algunas acciones que de NAE están recomendando para que se pueda acelerar todo este proceso. Desde su experiencia, porque usted tiene una ventaja muy importante, estuvo 4 años en el Estado como viceministro de Telecomunicaciones y ahora está liderando una empresa privada en este tipo de temas. ¿Cómo ve usted el estado actual de Costa Rica en la adaptación e implementación de tecnologías de la información y comunicación? ¿Y cuáles son los principales retos que todavía le queda al país para lograr una efectividad mayor en este tema? Bueno, vamos a ver. Yo decía al principio que Costa Rica había tomado una buena decisión al abrir el mercado de las telecomunicaciones, abrir la competencia, que hemos ido avanzando en la penetración de los servicios. Entonces, digamos que ahí lo veo bien. Igual, depende de con quién queramos compararnos. Pero ahorita nosotros tenemos la obligación de compararnos con los países de la OCDE, en el cual hemos hecho un gran esfuerzo en incorporarnos a esta organización. Definitivamente ahí vamos a la retaguardia, entonces tenemos que hacer un esfuerzo como país para lograr los estándares recomendados por la OCDE o que están establecidos en la OCDE, y todas estas acciones
que hablamos anteriormente es lo que nos va a llevar a subir esos estándares, por ejemplo. Entonces, yo diría que, y bueno, y hay que tomar en cuenta también que el tema de la digitalización no es una meta, es una aspiración, y tenemos que tener la capacidad como país de ir adaptando las redes e irnos adaptando al ritmo que vaya evolucionando la tecnología, porque sabemos que la tecnología avanza muy rápido. Entonces, esa adaptación tiene que ser muy rápida. Esa capacidad, entonces, es uno de los grandes retos que tenemos. Yo creo que no hemos hecho las cosas tan mal, ¿verdad? Sin embargo, repito, tenemos muchísimos retos, y creo que los retos los hemos conversado en esta entrevista, y es definitivamente la reducción de la brecha digital, es lograr que todo el país tenga una cobertura de banda ancha, de velocidades, una red, perdón, que sea escalable, que sea robusta y que vaya sosteniendo esa gran cantidad de datos, porque le cuento que Costa Rica, por ejemplo, consume más datos que todo Centroamérica junto. Entonces ya ahí nos da una noción del montón de datos que consumimos y de las acciones que tenemos que realizar. Y bueno, desde NAE, repito, que es una empresa que lleva la mano a todos los sectores a esa digitalización, pues se presentan muchas oportunidades, porque nosotros hemos diseñado procesos eficientes que pueden mejorar las condiciones de las empresas, y tenemos muchas herramientas con las cuales las personas y las empresas pues pueden mejorar su competitividad. Don Edwin, bueno, conversábamos también de este proceso tan importante que es la digitalización, pero también hacerlo de forma adecuada, poder implementar todas esas tecnologías de la información y comunicación, pero hacerlo bien, ¿verdad? Porque nada sirve que lo hagamos sin un proceso, sin conocer realmente lo que estamos haciendo. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuáles son esas herramientas o esas estrategias o procesos que desde NAE pueden recomendarle a las empresas y también al Estado para que puedan empezar este proceso de digitalización o continuarlo Sí, más bien claro. de forma sólida? Sí, claro. Bueno, NAE es una empresa que nace en España y que se ha venido expandiendo por América Latina de manera muy exitosa, y la idea es pues tomar Costa Rica como la base para expandirnos y atender el resto de Centroamérica. Y esta empresa, NAE, ofrece respuestas de extremo a extremo. Nosotros tomamos un problema, lo analizamos y buscamos la solución y le damos seguimiento y lo ejecutamos también. Ofrecemos servicios que responden a los retos actuales de los negocios mediante la combinación óptima de una estrategia de consultoría y las soluciones que se puedan dar. Nosotros no somos una consultora de PowerPoint, como llaman, sino somos una consultora que pues nos arrollamos las mangas y trabajamos de la mano con las empresas. Y bueno, los acompañamos en las áreas clave del desarrollo de los negocios y la mejora operativa también. Y al conocimiento tecnológico sumamos el impulso de nuevos modelos de organización y gestión también del talento. Nosotros tenemos un amplio conocimiento del mercado, y la experiencia en diferentes sectores nos permiten anticipar cuáles son los retos y convertir las oportunidades de cada una de las empresas en ventajas competitivas. Y aquí, por ejemplo, trabajamos en estrategias empresariales, alianzas estratégicas, igualmente lo que llamamos el top line y el bottom line, que es trabajar hacia la experiencia del cliente de las empresas, la digitalización de los canales de venta, el crecimiento de los ingresos, o sea, hacer más eficiente la empresa con los recursos que se tienen, igualmente con la eficiencia del front-end and back-end, o sea, la reducción del tiempo y costos de las operaciones, y la implementación en general de planes de transformación digital para todos los sectores. Si bien es cierto, nosotros hemos iniciado en el sector de telecomunicaciones, pero repito, por esa transversalidad del sector de telecomunicaciones hemos tenido la oportunidad de ir incursionando en otros campos, como el campo del sector bancario, el sector de los seguros, y también el Estado y las instituciones públicas. Entonces, nosotros damos cobertura a la cadena de valor de empresas dentro del sector de
del sector de las telecomunicaciones. Y bueno, hay algunas posibles líneas de acción en las cuales nosotros podemos trabajar. Hemos visto cómo las empresas de telecomunicaciones han venido cambiando su manera de trabajar. Entonces nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, trabajar en el desacoplamiento de la estrategia, las estrategias de red, las estrategias de cliente. Podemos definir los productos, los servicios convergentes también. Hemos visto cómo los servicios han ido convergiendo en uno solo, estrategia de digitalización de canales de atención al cliente y un acompañamiento experto en todos los procesos que esto. Entonces, en resumen es colaborar y ayudar a las empresas a prepararse para un nuevo escenario de competencia, ¿verdad? Que implica definitivamente asumir nuevos retos en la organización y romper paradigmas. Conversamos con don Edwin Estrada, ex viceministro de Telecomunicaciones y recientemente nombrado director de desarrollo de NAVE para Centroamérica, a quien le damos las gracias, don Edwin, de verdad, porque este tema realmente es sumamente importante conocerlo, tenerlo presente, y no solo tenerlo presente, sino como usted mencionó en varias ocasiones, tomar la acción desde el punto de vista del Estado y de las empresas privadas y las municipalidades para que también podamos ir digitalizando el país y podamos tomar o aprovechar más bien todos los beneficios que nos da esta tecnologías para afrontar de mejor forma pues toda esta nueva normalidad que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su tiempo, don Edwin. Muchas gracias, don Roberto, y a como inicié esta entrevista, quisiera repetir que es una decisión, digámosle, de vida o muerte que tenemos que tomar como país, y es importante que cada una de las personas y en los puestos de toma de decisión comprendan la trascendencia de las decisiones que estamos tomando o no tomando en este momento. Muchas gracias y de nuevo un saludo para todos. Gracias. Y muchas gracias también a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó esta tarde. Y les recordamos que si desean obtener mayor información sobre economía, finanzas y negocios, pueden visitar www.rumboeconómico.net o visitarnos en Facebook, YouTube y Instagram como Rumbo Económico Costa Rica, y allí encontrarán toda la información del día a día. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.